Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este martes 24 de septiembre, la Iglesia celebra la memoria a Nuestra Señora de las Mercedes, la Virgen de la Merced o de la Misericordia. Para ello tenemos hoy un evangelio que es el del día, que es muy diosidente porque es un evangelio que nos habla de la Santísima Virgen María en el capítulo 8 de Lucas, en los versículos del 19 al 21. Los invito a que tomen las Sagradas Escrituras y proclamemos el texto. En aquel tiempo vinieron a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acuérdense, los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido. Pidámosle al Espíritu Santo en este día, que ha llenado a plenitud la vida de Nuestra Señora, que pueda venir a nosotros como templos dignos. Digámosle: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Volvemos a tomar el texto, capítulo 8 de Lucas, hoy en los versículos del 19 al 21. Nos hacemos la pregunta: ¿quiénes van donde Jesús? ¿Logran llegar donde Él o qué es lo que está pasando? Le informan a Jesús algo de quiénes son los que lo buscan. ¿Cómo responde Él? ¿Cuál es la enseñanza fundamental de esta enseñanza, perdón la redundancia, del Evangelio para nosotros hoy? En la segunda lectura nos quedamos con un gesto, con una expresión, con una palabra, con algo de uno de los versículos que nos haya hecho arder el corazón, y después lo volvemos a hacer como una lectura sintética para que meditemos hoy en esta fiesta o en esta memoria de Nuestra Señora de las Mercedes con esta expresión que hemos escuchado hoy con la palabra de Dios. En este día la Iglesia, 24 de septiembre, pues miramos a la Madre de la Misericordia o Virgen de las Mercedes. Y es que ya desde el año 1218, San Pedro Nolasco, un hombre que había quedado huérfano de padre rápidamente y que tenía buen dinero, pues había querido seguir una vida como de entrega y de servicio. Y siente que Nuestra Señora lo invita a que funde una comunidad para ayudar a aquellos cristianos que son tomados en aquella época por los musulmanes o sarracenos y eran esclavizados de una forma muy fuerte, para que no perdieran la fe y para dar una ayuda a aquellos que eran llevados al norte de África o a otras regiones musulmanas y allí tristemente o perdían la vida o entraban en un cautiverio. Y a la vez, Jaime I de Aragón recibe también como esta moción, y con la dirección espiritual de San Raimundo de Peñafort, San Pedro Nolasco y Jaime, el rey de Aragón, pues se funda toda esta comunidad de los padres mercedarios, que tienen toda la intencionalidad de reclamar como una especie de comercio, de traer a vuelta a muchos de aquellos que eran cautivos por los maometanos. Y así se va llegando a un punto tal que San Pedro Nolasco va siendo guiado por Dios y por la Santísima Virgen María a todo un movimiento que rescató a muchísimos cristianos de la mano de los musulmanes. Después San Raimundo de Peñafort
Antes San Pedro Nolasco fue el que motivó todo este comercio, con todo este dinero que había dejado su padre, y después San Raimundo de Peñafort, con toda su predicación, inclusive hizo que muchos se convirtieran al cristianismo. Pero hoy el centro es liberar a los cautivos. ¿Quién sino Jesús liberó al hombre de la cautividad del pecado? ¿Y quién sino su madre, que le dio su sangre y su vida, se ha hecho aquella que clama para que los hombres salgan del cautiverio del pecado y salgan del cautiverio de la maldad de otros que vienen a hacerle daño? Y todo aquello, cuando llegó el descubrimiento de América, ya toda una orden que se había extendido por España, por Italia, por Francia, pues después llega a nuestra tierra americana, y en muchos de los países hoy de nuestras regiones se le rinde honor a la Madre de las Mercedes. En Colombia lo hacemos especialmente como patrona de los reclusos, también es patrona de la ciudad de Santiago de Cali, una de nuestras ciudades principales, y es patrona de algunos de los ejércitos, de algunos de los estados americanos. En Santo Domingo y sobre todo en República Dominicana, aparte de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que allí es una devoción especial en la ciudad de Higüey, hay un lugar que es la Virgen del Santo Cerro, allí donde está Nuestra Señora de las Mercedes, toda una patrona también de aquel estado dominicano e inclusive de la isla de la Española en una época. Y en muchos lugares hoy se le rinde homenaje desde parroquias y desde toda esta concepción de esta misericordia que la Madre nos enseña a tener en los corazones. Jesús tuvo misericordia del mundo y de la humanidad cautiva. Ella es la Madre de los que están cautivos, que viene con toda su misericordia a sacarnos del pecado y a sacar a muchos de un montón de realidades de cautiverio, especialmente hoy, con los que han caído en las cárceles por distintas circunstancias, por la conversión de ellos. Se hace también todo un movimiento de trabajo en muchas parroquias y en toda la institución carcelaria y penitenciaria de Colombia. ¿Qué tiene que ver con esto todo este evangelio? Pues nada más ni nada menos que aparece Nuestra Señora, que llega a donde Jesús con algunos de sus primos hermanos. Cuando habla de sus hermanos, habla de sus parientes, primos hermanos. Y lo hemos profundizado en otro momento. Jesús está allí en Cafarnaúm y al parecer vienen Simón y José, que son hermanos de Santiago y Judas. Santiago y Judas habían seguido al Señor, primos hermanos de Jesús, pero sus hermanos mayores todavía les costaba. Y por una de esos que van y asusan, allí fueron a Nazaret y empezaron a asusarlos, como a instigar a estos primos hermanos que fueran y que miraran que ese nazaretano estaba aceptando las prostitutas, los publicanos, que había por allá, como quien dice, haciendo cosas que no eran dignas del supuestamente Mesías. Entonces estos dos, como todavía no habían dado el paso de creer en Jesús, tratan de írselo, porque Marcos a esto le agrega, porque creían que no estaban en sus cabales, estos primos mayores. Pero entonces Jesús aprovecha, no porque María quisiera llevárselo, no, ella respeta la voluntad de Dios, sino que como sus primos le piden que los lleven donde está él, pues llegan allí y no logran acercarse porque hay un gentío, hay mucha cantidad de personas, y él aprovecha para dar una enseñanza que es fundamental para nosotros hoy. Él respondió diciéndole: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Quién sino ella? Implícitamente aquí está la primera que ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto por obra. ¿Quién es? La Santísima Virgen María. Esa es la primera. Créanme que estos que trataron de llevárselo, al final comprendieron, se demoraron un tiempo y comprendieron. Dentro de estos parientes que, acuérdense que Jesús dijo que dentro de las mismas parentelas iba a haber quien rechazara el mensaje de él, y eso se ha dado en todos los tiempos. Pero estos poco a poco después llegaron. Aquí lo importante es la nueva configuración de la familia de Cristo, que ya no son solo lazos de sangre, sino que va más allá. Y la familia en Dios, esta familiaridad con Él, está dada por escuchar y vivir. ¿Quién sino María nos ha enseñado a recorrer ese camino de escucha a la práctica? ¿Cuánto nosotros hacemos eso? Verdaderamente en esta mano de ruidos, en este montón de información que nos llega de tantas cosas, de ruidos que terminan siendo estridentes, de otros que son cosas como agradables a nuestro oído, ¿será que la prioridad la tiene sacar un tiempo en el silencio y escuchar la palabra de Dios?
y sacar un tiempo donde queremos escuchar que Dios nos habla al corazón, pero hay que calmar un montón de ruidos estridentes para escuchar la voz sonora de Dios que nos habla al corazón. Y este mes de septiembre es el mes de la Biblia. Lo vamos a celebrar ahorita con la vida de San Jerónimo al final, pues precisamente termina diciendo hoy el texto: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que pasó en la transfiguración? Dios le dijo ahí a Pedro, a Santiago, a Juan, que estaban con Moisés y Elías, y Jesús ahí con ese resplandor, y ellos impresionados por lo que estaba pasando, vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Cuánto ustedes y yo, ante esta palabra del Padre y ante esta expresión de Jesús, verbo del Padre, estos son mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? ¿Cuánto verdaderamente vivimos? Porque de la escucha al orar hay un paso fundamental, una acción. Porque puede ser solo de oídas, entrar por aquí, salir por acá o viceversa. Pero ¿cuánto el escuchar es comprometer todos los sentidos, la inteligencia, para vivir como Dios quiere? ¿Y quién sino la Santísima Virgen María nos lo ha enseñado? ¿Quién sino ella en su misericordia, ella en esta merced, en esta bondad de su corazón, actúa para que muchos cautivos de nosotros por el pecado verdaderamente seamos libres? Ella es la madre de la liberación de los hijos de Dios. Pues Dios nos ha libertado con la sangre derramada, con la entrega en la cruz. Pero ella está como esa madre que quiere que muchos cautivos se liberen y tengan un corazón que escucha a Dios, porque esa es la forma de liberarnos del pecado y de lo que nos separa de la verdadera vida en Dios. Y ella nos enseña a escuchar y actuar. Esos son mi madre y mis hermanos. Somos de la familia de Dios, entonces queremos escuchar la palabra. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Cuántos de estos, por toda esta obra de los mercedarios, esta inspiración que Nuestra Señora le dio a San Pedro Nolasco, a este Jaime de Aragón y a Raimundo de Peñafort, que se convirtió en una obra donde muchos escucharon y pusieron sus bienes para liberar a los cautivos en aquella época terrible? Y hoy Dios sigue moviendo muchos corazones para que el ejemplo de nuestra Madre, de la Merced, de la Misericordia, pues tengamos misericordia de los que están cautivos, de los que sufren, de los que pasan momentos difíciles. Esta palabra de hoy es aplicable, pero pasa en que podamos escuchar. Eso hizo San Pedro Nolasco. Eso hizo Jaime de Aragón, San Raimundo de Peñafort. Y todos los que vinieron y llegaron a América, y sigue llegando a muchos lugares donde hay cautivos por el pecado y por situaciones de muerte, en su bondad han dado un ejemplo de liberación y han sido promovidos por la Madre de Dios, que quiere la liberación de todos los que están cautivos. Que podamos verdaderamente escuchar a Dios y nosotros recibir el primer movimiento de Dios, que es liberarnos de la esclavitud del pecado, sacarnos de ese cautiverio. Y que cuando ya hayamos podido escuchar a Dios, distinguirlo entre tantas y tantos sonidos del mundo de hoy y con esos ruidos estridentes, podamos aprender día a día a escuchar a Dios, a escuchar su palabra como lo hacemos en esta lectura orante, y vivir en la voluntad del Padre de los cielos. Esa es la invitación de este día. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu amor y tu misericordia, por toda esta labor de la Madre del Cielo en esta misericordia para liberar a los cautivos del pecado y de la muerte y de situaciones concretas, de aquellos que eran llevados presos por los musulmanes en otra época y de los que están presos hoy en distintas situaciones y en el trabajo que hacen los que quieren llevar tu misericordia para que todos seamos libres en ti, Jesucristo nuestro Señor. Que podamos hoy también aprender a escuchar como la Madre del Cielo y en el escuchar vivir realmente y concretamente la voluntad de Dios Padre en nuestros días. Que podamos vivir diariamente de tu palabra y que podamos seguir escuchando este corazón palpitante de la Madre de la Misericordia para tener misericordia de otros que están cautivos y que podamos seguir llevando tu presencia y tu amor y tu misericordia a todos. Amén. ¿Qué acción y propósito queda?
con esta celebración y con esta palabra. Cada uno lo piensa. Estamos cautivos de algo en este momento. ¿Cómo salir de ese cautiverio? Si Cristo ya nos liberó, ya nos dio la victoria. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.